¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Suda, al mundo como cada día que hay un sudamericano que la rompe. Ahí vamos a estar para poder analizar. Y en este caso, un colombiano, nuevamente un colombiano que la vuelve a romper. Un colombiano que ya es conocido acá en la casa, que en el momento que estuvo en el Everton lo hemos seguido de cerca. Y hemos traído diferentes videos en los que lo elogiamos porque la verdad es que son de los videos que más disfruto hacer. Este tipo de futbolistas, como saben, son de mi agrado, son de los que me gustan, de los que marcan la diferencia con un pase, de los que marcan la diferencia con su jerarquía y con su calidad en cada jugada. Y estamos hablando del gran Jamesito Rodríguez, que el día de hoy jugó en la Qatar no sé qué cosa se llama, esperen que ya les digo, la Qatar Emir Cup. Qatar Emir Cup se llama la Copa, Emir Cup supongo que se llamará, es la Copa de Qatar. Una especie de Copa Argentina en Argentina, creo que es, si no me equivoco. Las copas nacionales son, digamos. Y en este caso Al Rayyan enfrentó al Salal. Y qué mejor manera que ganar el partido que con un golazo de James Rodríguez en el minuto 92. O sea, 2 minutos de descuento, ahí te enchufa el magistral enganche que hoy jugó de falso 9, atentos a ese dato porque hoy jugó de falso 9, una posición que quizás le puede sentar bastante cómoda a James. Como les digo siempre en cada video que analizamos a James, me encantaría verlo en un fútbol más competitivo, pero bueno, nada, entiendo que está ahí y bueno, no podemos hacer nada nosotros. Así que si les parece, vamos a darle play a lo que fue el resumen. Como siempre les digo, RFC Comps, ya saben, lo pueden ir a ver el canal, lo buscan en YouTube y les va a aparecer. Y bueno, nada, la verdad es que jugó un buen partido hoy. No fue de lo mejor en cuanto a pases, en cuanto a delivery. Se lo podría nombrar de esa manera, delivery, de pases en cuanto a la efectividad. Porque tuvo un 80% cuando James nos tiene acostumbrado a estar arriba del 90%, de errar pocos pases, de estar muy efectivo y de meter esos pases filtrados que tanto lo caracterizan a él. O sea, esos pases que ve él solo con su visión periférica que tiene en la cabeza. Y bueno, no solo metió el gol, sino que también se comió podría haber hecho un doblete tranquilamente. Acá hay una definición normal, o sea, teniendo en cuenta que James podría haber definido de otra manera. Si bien es cierto que la pelota le queda atrás, entonces no sabes cómo definirla. Esa pelota te pega en el pie y que sea lo que tenga que pasar. Pero bueno, después al final del video, cuando vean el gol que metió, se van a dar cuenta que nada, que fue algo que le puede pasar a cualquiera. Y obviamente James tiene esas cosas de reivindicarse constantemente. Y vuelvo a repetir lo que me gustaría que esté en un fútbol competitivo, porque siento que está teniendo el nivel para estar en un fútbol competitivo. Está completando los 90 minutos en los partidos que lo pone en cancha. Se lo ve bien físicamente. En la última doble fecha con la selección es cierto que no fue de los que más luces tuvo, de los que mejor estuvo en cuanto a rendimiento. Pero creo yo que con un buen técnico que recupere esa confianza y ese rendimiento de todos los futbolistas colombianos, siento que se puede hacer bien las cosas en esta selección y que puede tener un buen retiro de la selección porque James tiene 30 años, por lo tanto va a tener posibilidad de jugar un mundial más tranquilamente. Tuvo muchas oportunidades a través de la pelota parada, una de las características esenciales y para mí de las que más se destaca James, y no pudo hacer mucho a través de esa instancia, o sea, desde los tiros libres cortos, hubo muchos que fueron largos, ahí sí puedo decir que tuvo un buen papel porque tiró buenos centros, se notó que está bastante bien en cuanto a puntería en los centros. Es más, le puedo tirar la estadística, de 8 centros completó 4, que es un 50% de efectividad, es muy bueno para tirar, o sea, para lo que son los centros, que dentro de todo, o sea, vos podés calcular, pero si se mete un central y te anticipa, vos ahí no podés hacer mucho. Entonces, un 50% está bien. No son números wow para James. James nos tiene acostumbrado mucho más, como saben. Pero bueno, estuvo bastante bien desde ese lado. En pases largos muy bien. Un 66% de efectividad, 8 de 12. O sea, erró 4 nada más.
estuvo bastante bien. A esto me refería cuando le digo que los centros que estuvo tirando está bastante prolijo y está muy sólido en cuanto a esos pases. También esos pases filtrados que vieron ahí que no los entienden mucho los extremos del Al-Rayyan, ¿no? Sí, el Al-Rayyan. No lo entienden mucho esas pelotas que mete entre líneas James, no se la leen muy bien. Y por eso me refiero a que está un escalón, está un nivel más arriba James. Está en otra sintonía, digamos. Esa es para mí la frase que podría definir esta actualidad futbolística que está teniendo James. Que no es la mejor, como saben, no es la mejor. Hemos visto mejores versiones de James. Sin embargo, está llegando de a poquito a esa mejor versión que tuvo, que para mí fue en el momento que estuvo en el Real Madrid, también en el Bayern Múnich podría decir que tuvo un buen nivel, siempre de la mano del técnico que a mí más me gusta, ustedes ya saben, Ancelotti para mí es de los mejores técnicos que hay en el fútbol mundial directamente, y fue de los que mejor se llevó con James, y obviamente donde vimos su mejor nivel, entonces ¿por qué no verlo de vuelta? Pero nada, es algo quizás difícil de conseguir que llegue al Real Madrid, que lo busque el Real Madrid. Pero bueno, nada, es un sueño que tengo yo, es un anhelo que me encantaría que se cumpla. Poder ver a James nuevamente con la camiseta del Real Madrid. Siento que el nivel lo tiene. Obviamente hay que pulirlo y hay que empezar a sacarlo a flote. En un fútbol más competitivo, de a poquito puede llegar a recuperarlo, como les dije. De todas maneras, le vuelvo a repetir, fue un buen partido de James, encima lo redondeó con un gol sobre el final del partido, que ya lo vamos a ver. Pero mientras tanto vamos a seguir viendo un poco de las jugadas de él y también estadísticas, porque tuvo 3 remates al arco, dentro de esos 3 remates también estuvieron los tiros libres, así que estuvo bien de efectividad. A esto me refiero con los centros, estuvo muy bien. Yo siento que los centros iban a donde tenían que ir, al punto del penal, al corazón del área donde más duelen los centros. El tema es que ahí entra el factor que tus compañeros penetren esa pelota, o sea, que conecten con esa pelota, que penetren el área, que se metan así incisivos en el área y puedan saltar a cabecear y llevarse, porque las pelotas, este pase es buenísimo, Ahí te das cuenta la sutileza que tiene James a la hora de jugar al fútbol. Un pase que te lo toca, o sea, de cachetada, hay tic y te lo tira por arriba del central, un pase hermoso, muy bueno. Y estos cambios de frente que a mí me encantan, ya lo saben, son de mis cosas favoritas de James. Parece que tengo un montón de cosas favoritas de James, pero es de los jugadores, mira cómo la bajó, es hermoso. Es de los jugadores que más disfruto ver jugar, me encantan estos estilos de futbolistas, al igual que también me gusta el estilo de Lucho Díaz, por ejemplo. Esos jugadores que te marcan la diferencia. Esos son los futbolistas que a mí más me gusta ver y que más resalto en los resúmenes. En este caso James te puede marcar la diferencia a través de un pase, a través de un bombazo de afuera del área. Y en el caso de, por ejemplo, Luchito Díaz te marca la diferencia a través de una gambeta. Entonces, ¿hay un poco de relación? Sí, hay un poco de relación, pero son diferentes estilos al fin y al cabo. Por eso también hay mucha diversidad en el fútbol, o sea, hay de todo para ver. Cada quien tiene su paladar, por eso me gustaría que ustedes dejen acá abajo en los comentarios qué paladar les gusta más, el de los pases, el de los regates, obviamente hay de todo. Bueno, ahí le están explicando, a ver, ¿cómo le vas a explicar el fútbol a James? James sabe todo, papá. Dios mío, el técnico del Al-Rayyan, creo que es el técnico, va. Si no es el técnico, no sé. Pero bueno, se aproxima el gol, ¿Está por llegar el gol? Sí. Estamos a unos minutitos nada más de que llegue el gol de James. Tuvo muchos pases también ahí al medio, o sea, partiendo del lado izquierdo hacia el medio y partiendo del lado derecho también hacia el medio, filtrando esos pases que hacen daño, obviamente, a la espalda de los 5 y un poquitito más adelante de los centrales. Esas son las zonas donde más duelen los pases y bueno, James lo sabe, por eso también tira esos pases. Otro centro más que vieron ahí con rosca, flotadito, obviamente cuando lo tira más fuerte, con más potencia, llega mejor al área y permite que no se acomode tanto la defensa, pero también esos pases por arriba están muy buenos. Ahora lo vimos más en una función de doble 5, ya no tanto de falso 9. En el primer tiempo sí lo vimos más adelantado, ya en el segundo tiempo agarrando más la pelota de atrás y armando el ataque para poder culminarlo él, porque van a ver que en el gol lo termina culminando él el ataque, miren. Dios mío, mira la volea que mete. La agarra hermosa, pero muy bien. Nada que hacer para el arquero, es inatajable, es una bomba eso. Cuando la agarra bien la pelota, ya no me hace acordar mucho a
el gol contra... No este gol, pero cuando agarra bien la pelota, el gol contra Uruguay. Me hace acordar mucho a eso. Cuando agarra bien la pelota ya está, no busques otra cosa porque no la vas a agarrar ni en pedo. Bueno, ahí confundiéndose con sus compañeros. Lo importante es que jugó un buen partido Jamesito, metió un gol, fue importante en este triunfo del Al Rayyan y por qué no seguir soñando con verlo en un fútbol más competitivo. Como les digo siempre, no está fuera del Mundial todavía Colombia. Hay que tener fe, hay que tener esperanza, obviamente es lo último que se pierde, así que nada. Yo creo en los milagros, ¿por qué no ver a James en el Mundial de Qatar? Estaría buenísimo, además ya conoce Qatar, así que le vendría de 10. Así que ahora sí, nos vemos en el siguiente video sudamericano. Dejen un me gusta, comenten, compartan, suscríbanse al canal y como no, un abrazo a todos, los quiero mucho y chao, chao.